Exploro la idea de la sutura como acto político. Costurar la herida como reacción a la violencia estructural y sistemática que hemos sufrido las mujeres desde la primera palabra de la construcción del tiempo. Suturar la herida. Costurar la piel como ejercicio poético de sanación y como resistencia ante los incontables atropellos que sufrimos las mujeres a nuestra integridad física y mental. Empapada en mi propia sangre y desbordada de dolores simbólicos, emocionales y físicos, me dispongo a sanar el trauma del acontecimiento que deviene en colectivo por la condición femenina de mi vivencia. El papel se presenta y aparece en esta obra como una segunda piel que se descascara en el ejercicio de curar. Surcirlo evidencia la intención de remendar y denunciar las heridas, o al menos exponerlas en el hacer de mi práctica artística y visual. He sufrido, y en esa experiencia otras mujeres me han abrazado. Me he contemplado frente a un espejo de miradas diversas que en su acompañamiento han hecho suya mi herida. Han abrazado también mi lucha y han construido conmigo un sitio de resguardo posible. Es en la contemplación de todas en donde cimento mi obra y rompo el ciclo de dolor. Estamos en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler para hablar acerca de muestras de arte contemporáneo que están en exposición en estos momentos en la casa. La que está puesta en esta sala, Surcir la herida, del artista Tin Mirakel. Precisamente estamos con ella en este momento para conversar acerca de su obra, de su proceso creativo y conocer un poco más acerca de ella. Ella culminó sus estudios en el Instituto Superior de Arte Olga Blinder de la FADA. Es actualmente docente de Filosofía del Arte. Como artista es fundadora de Avispa, de Artistas Visuales del Paraguay, también de Yaquelarre, de Artivistas, de Mujeres Artivistas de nuestro país, así como también es miembro del Taller Moreno y realmente tiene una actividad bastante intensa a nivel gremial y sobre todo, digamos así, a nivel artístico. ¿Cómo estás, Tin Mirakel? Estoy feliz y contenta sobre todo por ver mi obra en esta casa que me ha acogido como a un hijo siempre. Cuando empezamos a idear la muestra, nos atrajo sobre todo el tema desarrollado sobre la mujer, sobre derechos de la mujer y dentro de eso, por supuesto, esto de la violencia contra las mujeres que de una manera bastante dura, directa, está desarrollada en tu obra. ¿Qué nos puedes contar acerca de surcir el arte? Creo que ya desde la palabra surcir, ¿verdad? Esa cosa de coser, costurar, remendar, es un poco llevar las artes domésticas o las labores domésticas a un plano que traza entre el arte, entre la práctica, no solo artística, sino también cotidiana, desde un sentido totalmente de mi condición de mujer. Un poco llevar a otro plano, a un plano del pensamiento, a un plano filosófico, a un plano tangible también, ¿verdad? Una labor totalmente, casi en su totalidad femenina. Y sobre todo pensando en algunas actividades como la costura, que de alguna manera está como más en el inconsciente de la sociedad, está como más ligada a eso. Yo en un momento pensaba en esto de cómo funciona esto de trabajar el arte como de bálsamo, como algo que alivia, cura y que tiene así como un proceso frente a una situación como la violencia contra las mujeres. Pienso en ese momento cuando la gente pregunta para qué sirve el arte. Y de hecho si encontrás como para qué sirve, no vas a planchar tu ropa sobre el cuadro de Miguel Avera, ¿verdad? Pero el arte, creo yo, tiene que servir para dos cosas: conmover, provocar. Esas dos cosas. Y cuando hablamos de conmover también pienso un poco en abrazar, ¿verdad? Algo que siento que mi obra tiene, pese a que trabajo el autorretrato constantemente, es que mi obra o aquello que yo quiero contar, aquella herida, que por mi relato de autorretrato, por mi relato autovivencial, es privada y es íntima, tiene algo que el arte masculino no tiene, que es la cuestión de la colectividad. Siento que lo que yo he vivido ya lo han vivido otras y lo vivirán las que vendrán también. Lo han vivido mis antepasadas y lo vivirán mis descendientes. Hay ciertas heridas de nuestras condiciones femeninas en sus amplias construcciones que nos atraviesan a todas. Eso me parece fundamental.
Particularmente yo he visto un proceso que se inicia con fotografías que van siendo intervenidas, aparece la instalación, la video instalación o video o performance con el turcido del vestido, incluso es un vestido de papel, ¿verdad? Y finalmente hay una fotografía que también es intervenida. Es como que estamos mostrando tres partes del proceso de tu obra en este momento en la casa. En ese contexto hay algo muy particular porque muchas veces me han preguntado o me he preguntado yo misma a qué me dedico, qué es aquello que mueve mi obra visual. Y es difícil definir. Creo que hoy la transversalidad de las artes es también fundamental. Sin embargo, me parece que la performance es la base. La fotografía, un poco la herramienta con la que expreso esa crispación, ¿verdad? La crispación de la obra principalmente o de aquello de que me inquieta, que me mueve, que me transforma. Me parece un poco que la performance también atraviesa mi cotidiano. Siempre digo que cuando uno ejerce la docencia, performa su docencia. Cuando uno ejerce de artista, performa su artisticidad. Cuando una trabaja en la casa, performa su rol de madre, de tía, etcétera. Entonces siento la performance atravesar mi vida en todas sus facetas. Entonces cuando yo trabajo una fotografía y la intervengo, lo que hago es como dejar un poco que el fuego, la sangre y aquellos artilugios que uso en mi práctica destruyan un poco la imagen que está allí cristalizada para luego empezar como otro tipo de remiendos, ¿verdad? Y esos remiendos a veces no tiene forma específica, de repente es como que siento nomás, a veces rompo el papel como aquella obra que tenemos atrás y me parece que está bien así rota, o sea, asumir un poco también la herida, asumirla no como el trauma, pero sí como algo que va a estar allí. Después de haber visto una exposición bien completa de Ana Mendieta, la artista cubana norteamericana para algunos, ¿verdad? En esos actos obsesivos de restablecimiento que busca ante el desarraigo del que ella habla, pensaba en eso de utilizar el cuerpo como performance y algunos elementos como el fuego, el agua, la sangre, y cuán referencial pueden ser sus obras dentro de lo que puede ser un trabajo tuyo. Bueno, la obra de Ana Mendieta ha marcado mi vida fuertemente. Cuando vi su obra era una silueta marcada en la tierra con pigmentos rojos, emulando la forma de su cuerpo, ¿verdad? Yo siempre digo tan irónico por lo de su muerte misma después. Cuando vi esa obra es como que algo resonó en mi mente. Yo vivo en el bosque, alejada un poco de todo, y cuando salgo de ese sitio, me decía una amiga también artista, yo performo. Nunca te vi sin labial, me dijo un día. Entonces yo pensé el labial como atravesando mi cuerpo, como aquellos pigmentos rojos atravesando el cuerpo de Ana Mendieta en su obra. Entonces dije, sí, es cierto, yo comparto con Ana Mendieta un sentir que se divide en varios sentires. El de ser mujer, el de usar el cuerpo como manifiesto, el de usar el arte como manera de enunciar aquello que nos toca, que nos mueve, que nos conmueve, que nos corrompe, que nos arropa. Entonces sí, definitivamente Ana Mendieta es no solo una artista, sino una mujer que cimienta mi obra, inevitablemente. Cuando hablamos de estos elementos, es como que hablamos de estas propiedades potencialmente curativas en cuanto a la utilización del arte, buscando de alguna manera ese restablecimiento. ¿Cómo se plantea eso? No creo en el misticismo de la cosa, pero sí creo en el poder de la catarsis. Creo en la cuestión de encontrarnos en un discurso conjunto, en un discurso colectivo que engloba a las mujeres como una especie de jauría, de manada. Eso me mueve bastante. No sé si hay algo curativo como tal en eso, pero sí hay algo que une, hay algo que sana. ¿De qué manera? Es como ya muta según la persona, según la individualidad, ¿verdad? Pero eso va.
surcir de alguna manera es buscar unir, como cimentar o como de alguna manera parchar esas roturas, esas heridas. ¿Podrías contarnos ese proceso que va llevando esta obra y que incluso después desemboca a ese siguiente paso que yo veo que es como un transitar en un camino que es bastante ancho, pero es como en la misma dirección? Sí, creo que hay algo que marca mucho mi práctica artística, que es en la cuestión del conducto, ¿verdad? Si bien intento expresarme, digamos, de maneras diversas, siempre termino como en un mismo discurso, ¿verdad? Porque, bueno, supongo que no puedo engañar ni engañarme y hablar de algo que no me toca, ¿verdad? Entonces, planteo como aquellos mismos dolores, aquellas mismas heridas, aquellos mismos traumas, aquellas mismas inquietudes en diferentes momentos de mi práctica artística. Para esta exposición en particular, decidí como dejar un poco que las piezas puedan quemarse y romperse de manera como muy orgánica. No en el sentido de dejarlas como a la intemperie, sino en el sentido de dejar que la grieta se construya y ya después como intentar remendar. A veces en el remiendo se rompieron más. Aquel día el día de la exposición de la inauguración, estuve trabajando una performance, una obra que trabajé en vivo aquí. Al prenderle fuego se quemó de más. Un poco algo que si bien tengo la intención, no puedo dominar el elemento natural, ¿verdad? Sucede y ya. Entonces como pasar un poco, como dar el salto sobre esos baches, sobre esas grietas y poder surcir de manera un poco natural también la cosa, ¿verdad? Cómo sucede cuando la ropa de tu niño se rompe, cuando el botón de tu saco se descompone, cuando el pantalón que usaste para irte a la marcha se desgastó, ¿verdad? Un poco surcir y costurar y remendar de manera natural las cosas. Ese surcido me llevó a descomponer un montón de obras y no descomponerlas un poco llorando la pérdida, sino descomponerlas como la pérdida, la pérdida. Yo siempre pienso en mi obra como algo efímero, pese a que es papel, a que es tela, a que es indumentaria. Siempre pienso en mi obra como algo efímero, algo que tarde o temprano va a acabar. Como la obra Surcir la herida, de la que viene este nombre, ¿verdad? En la noche de la inauguración, muchas personas vieron y me dijeron, pero esto no era así hace unos años, cuando expuse por primera vez, estaba rojo. Pero claro, es sangre. La sangre se descompone, la sangre se vuelve marrón. En algún momento esa sangre incluso va a terminar, es papel, se va a corromper, va. Por eso es que me encanta pensar como en las transiciones de las piezas mismas. Y recuerdo las 2 veces que expuse Surcir la herida antes de estar en la Casa Bicentenario de las Artes Visuales, esa obra se expuso flotando, ¿verdad? Como un fantasma parada. Hasta que vos me sugeriste ponerla en el ataúd de cristal. Claro, a mí no se me hubiese ocurrido, porque no fue así como la presenté al inicio, pero ya es otro momento. Surcir la herida se llama. La herida ya, no sé si sanó, pero ya está descansando. Entonces ese día me parece fabuloso la idea de un poco como la Blancanieves en el ataúd de cristal, ¿verdad? Allí en el eterno reposo, en otro momento ya de su existencia. Eso me parece fundamental. En un momento hablaste de esa interacción con la gente y te cuento que cuando vos no estabas en una de las visitas, vino una persona y como que se quedó, no sé si decir aterrado, pero su expresión fue, ¿qué es esto? Entonces, en un momento por eso enfatizaba también esto de arte contemporáneo y cuando ibas así como desglosando esto, pensaba que sería bueno de hablar un poco de eso, de que realmente esta cuestión que para muchos te dicen, no, pero si eso es fácil, eso lo puedo hacer yo, o esas famosas, digamos así, preguntas que se hace la gente que no está acostumbrada al arte contemporáneo y sobre todo a ver la belleza desde un punto de vista y no de una cuestión así mucho más de distintos ángulos o distintos aspectos, ¿verdad? Pensaba en esto que hablabas, bueno, hay un proceso, sobre todo hay una cuestión así de pensar, de investigar
no solamente técnicas, sino también relacionadas al tema que estás desarrollando. Bueno, hay algo, una pregunta que siempre le hago a mis estudiantes de filosofía estética, que es que les digo, ¿dónde radica la filosofía? ¿En la pregunta o en la respuesta? Y entonces muto un poco esa misma pregunta al arte, ¿verdad? ¿Dónde radica el arte? ¿En la cosa o en la práctica? Entonces es ahí donde pienso, por ejemplo, no solo en mi obra, ¿verdad? Sino en distintas obras contemporáneas de la performance. En la obra de Louis Insfrant, que fue interactiva y que está afuera, que la lluvia y el viento le ha desgastado y desteñido, ¿verdad? Un poco también en aquellas piezas que son como el land art, ¿verdad? Que es en pequeñas instalaciones en momentos específicos, ¿verdad? Que si bien queda el registro, y eso es tangible también, la obra en sí, ¿dónde está? Esa pregunta me fascina, no es para responderla en este momento, pero es como para pensarla, ¿verdad? Un poco para sentir, no sé si para sentir, pero sí para pensar el sentir. Particularmente creo que lo que hace arte es muy subjetivo. Tiene que ver con aquello que te conmueve, con aquello que te molesta, con aquello que te genera espanto, con aquello que te genera belleza.